Bien, saludamos al ministro de Hacienda de la provincia. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Zafrán? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Sí, un gusto estar en el programa. Con mucho gusto, nosotros también, un gusto recibirlo y decíamos, vamos a aprovechar para, en estos minutos que nos quedan, casi media hora, de hablar de todos los temas que podamos, ¿no? Sí, por supuesto. Yo sé que hay buena predisposición. Bueno, ya han pasado 5 meses del comienzo de la cuarentena, ¿no? Sí. Que se extendió. Una crisis que sin lugar a dudas también alcanza lo económico, no es solo el tema salud, ¿no? Algunos plantean de que, bueno, no se debe tomar solo el tema salud o solo el tema económico, sino ambas cosas, digamos. Misiones también se propuso tratarlo de esa forma, ¿no? Sí, creo que hay que distinguir dos momentos, ¿no? Las primeras semanas de la cuarentena, que fueron muy duras, donde el aislamiento fue muy rígido, como una medida de prevención. Estoy hablando de última semana de marzo, casi todo abril, donde prácticamente gran mayoría de las actividades estuvieron paralizadas, o por lo menos las más importantes, salvo algunas puntuales, como lo que era la actividad yelatera, la tealera, la tabacalera, que eran producción de alimentos y se podía trabajar. Esto, sin duda alguna, generó mucha ansiedad y hasta necesidad imperiante del sector productivo de la provincia de algún tipo de asistencia. La asistencia de la Nación, que demoró en llegar, pero luego llegó con el IFE, con el ATP, y también la provincia, que salió con programas también allá por mediados de abril, justamente orientados a dar créditos a las empresas con inconvenientes, prorrogar el vencimiento de impuestos a las pequeñas empresas en los meses de marzo y abril. Se prorrogaron el vencimiento de las cuotas del fondo de créditos también en los meses de marzo y abril. Las cuotas de las moratorias, de los vencimientos de marzo y abril fueron prorrogados, y después fueron lanzándose medidas adicionales, ¿no? Créditos a determinadas actividades para recomposición de capital de trabajo. Eso ya hablando en el mes de mayo, cuando la actividad comenzó a trabajar nuevamente. Algunos sectores empezaron a trabajar y no tenían stock o no tenían el insumo para trabajar. Desde el fondo de crédito se comenzó a lanzar líneas de asistencia para recomposición de capital de trabajo, hoy con más de 800, creo que me quedo corto, más de 1.200 solicitudes en marcha de muchas pymes misioneras que están pidiendo este tipo de asistencia, ¿no? Los programas ahora, nadie pone en tela de juicio que son un incentivo interesante, digamos. ¿Afectó de todos modos, más allá de esos programas, el consumo en la provincia de Misiones? Y bueno, sin duda alguna que en esa semana de marzo a abril al comercio le costaba vender. Si bien se permitió la venta delivery, la venta en forma remota, al comercio en general le costaba vender, y recién en mayo, cuando comienzan a abrir sus puertas, comienzan a tener un poco más de actividad. Es por eso que el gobernador relanzó a partir de julio estos programas con mejores beneficios, con más descuento, justamente para darle una ayuda al sector comercial de poder recuperar el terreno perdido. Y hoy ya tenemos relanzados 7 programas, ¿no? Inclusive 2 nuevos. El Ahora Viene Durables, que es nuevo, dedicado a productos más costosos, motocicletas, muebles, colchones, electrodomésticos, y el Ahora Gastronomía también, un programa nuevo destinado a este sector que recién comenzó a trabajar en el mes de junio. Y como novedad, el Ahora Monedero, ¿no? Con esta nueva herramienta que es la billetera digital, ¿no? Es algo totalmente novedoso, y que también lo que busca la billetera digital es generar dos objetivos. La inclusión financiera, que cualquier emprendedor, monotributista, autónomo pueda tener su cuenta bancaria digital con muy bajo costo, y lograr que los comercios misioneros puedan vender con la billetera para fomentar el consumo dentro de Misiones, porque un comercio paraguayo, un comercio brasilero no pueden tener esta billetera digital, y el consumidor misionero va a gastar entonces en los comercios de Misiones. Una de las cuestiones que se está discutiendo, debatiendo incluso con
los hermanos paraguayos es el tema de la zona franca, ¿no? Y tengo entendido que incluso han habido algunas reuniones virtuales con intendentes cercanos y bueno, hay una posición fuertemente tomada por el gobierno de la provincia de Misiones. Ahora, este contexto de pandemia y el cierre de las fronteras, ¿es beneficioso para la provincia de Misiones? Y hoy lo es, y le voy a dar un dato que es muy categórico. Si uno toma la venta de los comercios del mes de junio 2020, comercio al por menor, ¿no? Tomando la base imponible declarada de los contribuyentes de Misiones de junio, comparando con junio 2019, con una inflación del 45%, que es la inflación del NEA, la venta del comercio al por menor de junio exceden en 5.600 millones de pesos respecto a las ventas actualizadas de junio 2019. O sea, muestra a las claras de que con las fronteras cerradas los comercios misioneros venden más. Al por menor, si tomamos al por mayor, este monto se duplica, estamos hablando de casi 9.600 millones de pesos, ¿no? Así que hoy la frontera cerrada ayuda al comercio misionero, justamente porque está demostrado que tenemos una sangría de recursos, mucho hacia Paraguay y algo hacia Brasil, ¿no? Ahora, ¿qué opinión le merece esta idea que surgió, tengo entendido, de la Cámara de Comercio de Encarnación de hacer delivery? ¿Cómo se entiende o qué entendió usted de eso? No, es inviable porque el delivery, con todo respeto a los hermanos paraguayos, sería permitir o formalizar la actividad informal. O sea, el delivery es un comercio Paraguay que me traiga un celular o me traiga un televisor o un equipo de sonido que no va a pagar impuestos a Posadas, lo cual no está permitido, ¿no? Entonces, de ninguna manera ya el gobernador Funesto fue categórico cuando surgió el tema, porque no se puede permitir. Con Paraguay tenemos un problema de que la estructura impositiva de Paraguay es muy baja. Todos los impuestos, el IVA en Paraguay es el 10%, ganancias es el 10%, las contribuciones patronales también son el 10%, con lo cual es imposible competir y ni siquiera con un tipo de cambio muy favorable a veces logramos ser competitivos en algunos productos. Por eso es que se ha hecho este planteo de esta zona franca exportadora y esta baja de impuestos para toda la provincia de Misiones. ¿Cómo ese planteo que le hace el gobierno de la provincia, el gobierno nacional, muchos analizan, porque también se analiza políticamente esa cuestión, digo, cómo en estos tiempos donde el gobierno provincial es de alguna forma un aliado del gobierno nacional, hace ese tipo de planteo que fue visto incluso hasta por sectores de la oposición como un planteo muy fuerte, muy coherente, y además que viene, si es que esto se da, a solucionar un montón de problemas que desde hace mucho tiempo viene peleando la provincia de Misiones. Sí, es así. Esto está planteado para toda la provincia, no para una localidad, no se busca generar asimetría interna. Misiones es la única provincia que tiene esta particularidad de frontera con otros países, ¿no? No le pasa a Jujuy, no le pasa a Mendoza. La condición topográfica y la geografía de Misiones hace que sea muy fácil pasar a Brasil o Paraguay, y no ocurre lo mismo en Mendoza, que tiene que hacerse 200 kilómetros para pasarse a Chile, o en Jujuy con Bolivia, salvo algún paso que tengan. En realidad, esta realidad que tenemos con más de 11 pasos fronterizos, la mayoría de los cuales son muy fáciles de transitar, hacen que como provincia podamos tener un régimen especial que es viable de ser aplicado, ¿no? Esta rebaja del IVA y de las contribuciones patronales que se le ha planteado, y este régimen de zona franca exportadora para todas las empresas que son exportadoras y sus proveedores de bienes, ¿no? Y esto, digamos, lógicamente que hay casi una impaciencia para que esto avance, digamos. Muchos opinan de que si Herrera Huad como gobernador logra eso, va a quedar en la historia y va a ser un gobernador muy bien visto, más allá de otras cuestiones que son criticables. No todas, el que hace siempre tiene cosas criticables. ¿Qué tiempo, cómo está eso? ¿Qué expectativas hay al respecto? Bueno, mire, este planteo ya ha sido comunicado al presidente de manera
verbal y oficial. El presidente Alberto Fernández está en conocimiento de este tema, lo ha derivado con Matías Culfas, el ministro de la Producción, que ya ha recibido nuestro documento y lo está trabajando. La verdad que Culfas ha mostrado conocimiento del tema, lo cual nos da cierto optimismo de que pueda avanzar, porque ya cuando tuvimos una videoconferencia, la tuvo el gobernador, yo lo acompañaba más que nada, ya hace 3 semanas, con Guado de Pedro y Culfas, y surgió este tema, ya el gobernador le había adelantado este planteo. Culfas se acordó del artículo 10 de la ley PYME como una herramienta para poder ser aplicada, así que muestra que está en conocimiento del tema y que si le damos los elementos podríamos avanzar en la cuestión. ¿Cómo viene la recaudación en estos meses? Bueno, acá hay que separar. Lo que es la coparticipación viene con una caída importante, entre mayo, junio y julio, cerca de 20 puntos por abajo de la inflación. Esto muestra que la actividad económica en el país no se está recuperando, hay sectores que no están trabajando del todo. Por ejemplo, en julio, que es un mes cerrado, dejamos de recibir 800 millones de pesos, ¿no?, de coparticipación. En lo que tiene que ver con la recaudación provincial, el comportamiento es distinto. La recaudación provincial viene creciendo mejor, inclusive por encima de la inflación, justamente porque la actividad económica en la provincia, salvo 4 o 5 sectores que o están paralizados, me refiero a transporte escolar, guarderías, hoteles que recién comenzaron, la mayoría está trabajando y bastante bien, ¿no? Entonces hace que la recaudación provincial esté teniendo otro comportamiento muy distinto a la coparticipación. Volviendo atrás un poquitito, ¿cómo se manejaron ustedes con el presupuesto del 2020? Que generalmente queda corto el presupuesto, generalmente, y usted lo sabe, no estoy diciendo una sandez, pero además ahora se sumó la pandemia. La pauta con la cual se trabajó es con el presupuesto ejecutado al mes de mayo, ¿no? Con el presupuesto ejecutado al mes de mayo, que venía así con un nivel de subejecución, naturalmente porque de esos 5 meses, 3 fueron de pandemia, con menor nivel de recaudación y de gastos. Por supuesto nuestro punto de partida es menor, entonces el presupuesto a mayo, digamos, está acá, el presupuesto ejecutado está más abajo, se parte sobre el presupuesto ejecutado que muestra la realidad de la proyección. Y a partir de ahí se ha trabajado con una proyección bastante realista, tomando indicadores de inflación y pauta de crecimiento el año que viene, que las consultoras muestran que el año que viene puede ser un año de crecimiento, y más a eso, comparando presupuesto 2020 con 2021, muestra un crecimiento del 27%, ¿no?, entre el presupuesto total aprobado del 2020 con el proyecto de presupuesto presentado, ¿no? Que totalizan 141.000 millones de pesos. Para el presupuesto 2021. 2021. Claro, se dice que va a haber un crecimiento. De todos modos hay que ser seguramente muy cauto en esa cuestión, ¿no?, en ese aspecto. Sí, por supuesto hay variables que hoy no se manejan, pero sin duda alguna que el arreglo con los acreedores, que ya se ha despejado en gran parte, falta solamente esperar al 4 de septiembre cuando se formalice la adhesión y luego arreglar con el Fondo Monetario, pero ya creo que se ha despejado en gran parte el horizonte económico y le ha liberado recursos al Gobierno Nacional como para poner en marcha un plan de reactivación de la economía, ¿no? Tema endeudamiento. ¿Cómo está la provincia respecto a este tema? La Nación tiene una gran preocupación por el endeudamiento, ya por lo que dejó el gobierno anterior y por lo que está haciendo estragos esta pandemia. ¿Cómo está la provincia al respecto? Con el endeudamiento estamos con niveles muy bajos. Hoy el stock de deuda pública no supera el 8% del presupuesto total. O sea, imagínense que hace 20 años la deuda pública era 2 veces el presupuesto. O sea, a valor de hoy era como tener una deuda de 220.000 millones de pesos. Hoy la deuda pública total no supera los 8.000, 7.000 millones de pesos. El 95% es en pesos, con lo cual no tenemos ningún tipo de riesgo cambiario. El mayor acreedor es el Estado Nacional. El año pasado hemos cancelado con un acuerdo de compensación de deudas 3.000 millones de pesos. O sea, la provincia ha reducido un 40% su deuda con esta cancelación de deuda. La provincia tenía un bono que
que había recibido de la Nación y aplicamos el bono a cancelar esa deuda, y esa deuda que tenía más de 20 años de historia fue cancelada en su totalidad. Así que venimos en realidad hace más de 20 años con un proceso de fuerte desendeudamiento de la provincia, ¿no? Otras provincias están atravesando por situaciones difíciles, pero yo me atrevo a preguntarle, ¿la provincia de Misiones tiene acceso a algún financiamiento? Hoy la verdad que el acceso al financiamiento está reducido, recién ahora con el arreglo con los bonistas se podría empezar a despejar, pero lo que es cierto que en el año 2016-2017 no llovían ofertas de entidades financieras internacionales que ya le daban un crédito preaprobado a la provincia de 100 millones de dólares o 200 millones, porque como provincia desendeudada éramos muy apetecibles, ¿no? Por supuesto, no se cayó en la tentación en ese momento en forma, por supuesto, muy certera, con esta conducción que nos ha dado el ingeniero Rovira de no tomar deudas, y eso hoy nos permite estar mejor parados, ¿no? Hay provincias que destinan hoy el 15% o el 20% de sus recursos totales al pago de la deuda, y eso por supuesto le quita margen de maniobra. Para la provincia no supera el 1%, lo que tenemos que pagar hoy todos los meses para el servicio de la deuda no son más del 0,5 o 1% del presupuesto, ¿no? Miremos hacia adentro, tema salarios y asistencia a los sectores más vulnerables de la provincia de Misiones. Y hay sectores que están en constante queja, si se quiere, o manifestando preocupación, bueno, la educación, la salud, también creo que los trabajadores de desarrollo social, digamos, cuando uno habla con los ministros dice tenemos que hablar con el ministro de Hacienda, y el ministro de Hacienda tiene que ir seguramente respondiendo a estas cuestiones. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, estamos siempre analizando el tema de manera diaria. Por supuesto estamos con una fuerte restricción, que es lo que decíamos recién, la caída de la coparticipación, que eso limita las posibilidades de cualquier compromiso a futuro, porque un aumento salarial significa comprometer mayor gasto a futuro todos los meses. Entonces en esto hay que ser muy responsables. Sabemos que sin duda alguna el salario del trabajador público no alcanza, y la inflación de todos los meses es algo que nos preocupa. En lo que va del año somos la segunda provincia que más aumento hemos dado. De acuerdo al informe oficial que siempre recibimos del Consejo de Responsabilidad Fiscal, solamente una provincia ha dado un 23% de aumento en cuotas en este primer semestre, y la segunda provincia ha sido Misiones con un 20%. El resto de las provincias ha dado un 10 o un 13% de aumento. Pero convengamos que ya veníamos de sueldos muy bajos, ya se venía, digamos, a ver, da la impresión de que uno dice, se dio el 23% del aumento y estamos mejor que los demás, o sea, 23% del aumento ya con lo deprimido que venían los sueldos. Sí, pero a ver, todas las provincias también dieron aumentos moderados el año pasado, salvo Chubut, que dio un aumento casi del 50% y un poco más en el centro de la provincia, porque después no podía pagar los sueldos. Entonces, en esto hay que ser muy responsables. Cuando uno plantea un aumento salarial, tiene que saber que después, cuando llega a fin de mes, va a poder cumplir con esto, sabiendo de la justicia que significa, ¿no?, una recomposición salarial, ¿no? Ahora, seguramente los trabajadores que nos están observando, y principalmente estos sectores, salud, educación, desarrollo social, están esperando, digamos, seguramente decir, bueno, ¿qué responderá el ministro? ¿Hay alguna expectativa más allá de este incremento que usted dice que fue en la segunda provincia que mayor porcentaje ha dado en estos meses? ¿Hay alguna expectativa de que por lo menos ya cerca de fin de año, que seguramente llevará al año próximo, de comenzar a rediscutir la cuestión salarial? Lo que nosotros estamos viendo es cómo se comporta la coparticipación a futuro, que es, todo depende de cómo marche la economía a futuro, y porque en base a cómo marcha la economía las empresas podrán pagar impuestos, que eso después vuelve a las provincias como coparticipación, es en nuestra estimación. Así que, como le decía recién, es un tema que lo venimos analizando diariamente como para tener alguna proyección seria sobre el tema, ¿no? Hablemos de trabajadores no del Estado. Sabemos que esta pandemia ha producido
un receso importante y hay trabajadores que prácticamente viven de changas en este tiempo. ¿De qué manera la provincia está asistiendo a ese sector que sin dudas es el más vulnerable de la provincia? Bueno, se ha hecho un trabajo en varios aspectos, ¿no? Los trabajadores del turismo que no accedieron al IFE, se les ha asistido con un subsidio, más que nada trabajadores de la zona de Iguazú. También se ha hecho un trabajo muy importante para que las familias puedan hacer los reclamos del IFE. Misiones es una provincia que ha tenido muchos beneficiarios del IFE, lo cual es un buen dato en cuanto a que muchas familias que no pudieron trabajar en los meses de marzo y abril pudieron tener algún tipo de asistencia económica para poder sobrellevar esa situación de esos meses complicados, ¿no? Fueron cerca de 250.000 personas en Misiones en el primer tramo, en el primer mes, que fueron beneficiarias del IFE y donde a través de la delegación local de la ANSES se trabajó en conjunto con los municipios para también hacer reclamos para incorporar más beneficiarios que no eran aceptados por algún error a veces en la carga de datos, ¿no? También se ha trabajado mucho con otros sectores, como son sectores que hoy no trabajan, como son las guarderías, como son las discotecas, es decir, no estamos hablando, son familias que viven de esto, una familia vive de una guardería, una familia vive de una discoteca, a través del Fondo de Crédito se ha asistido también a sectores como transportes escolares, que también hay gente que hoy no tiene trabajo y se le busca dar algún tipo de asistencia, por lo menos para pasar el momento, ¿no? Ese Fondo de Crédito, digamos, es enteramente con fondos provinciales. Sí, el Fondo de Crédito hoy se nutre íntegramente de fondos provinciales y el recupero de las cuotas de los créditos que ya se han dado, ya créditos que se dieron en los años 2017, 2018, 2019, ya hoy se están cobrando y con eso también el fondo se va nutriendo justamente de esos recursos, ¿no? Esta apertura, por lo menos del turismo interno, le dio una oxigenación económica y se puede evaluar, aunque sea en estas 2 semanas, ya algún sector de oxigenación con respecto a la economía. Sí, en general en los hoteles fuera de Iguazú, la actividad económica, por las encuestas que se han hecho, y lo hemos trabajado junto con turismo, la verdad que la repercusión ha sido muy buena, en especial en este feriado largo que tuvimos, ha habido hoteles con buen nivel de ocupación. Iguazú lo que tiene la particularidad es que la gran mayoría de sus turistas son extranjeros, que hoy no los tenemos, entonces tal vez cuesta llegar a los niveles de ocupación presentes a la cuarentena, pero en el resto de la provincia la hotelería está volviendo a tener buenos niveles de trabajo, por supuesto solamente los fines de semana, ¿no? ¿Me reitera por último, ministro, el monto total del presupuesto para el año próximo? El proyecto de presupuesto son de 141.000 millones de pesos. No es un monto redondo, pero digamos alrededor de 141.000 millones. Teniendo en cuenta que justamente se llama de presupuesto. Se está presupuestando o se está previendo algo que lógicamente tendrá que ver también con la recaudación, ¿no? Totalmente, y es muy probable que durante el trabajo en la legislatura sufra modificaciones o se enriquezca, porque el 15 de septiembre el Poder Ejecutivo eleva el proyecto de presupuesto nacional con las pautas macrofiscales y ahí la provincia adapta el proyecto a las nuevas pautas macrofiscales que presenta la Nación. Nosotros cuando el gobierno presenta en julio, no tenemos todavía las pautas del año que viene, se hace una estimación y después se mejora y se enriquece en la Comisión de Presupuestos. ¿Qué área es la de mayor presupuesto? Y la área de la mayor presupuesto es educación. Educación tiene un 27, casi 28% del presupuesto y entre las 3 áreas, educación, salud y desarrollo social, se ha alcanzado un pico histórico del 70% del presupuesto. El año pasado había sido el 59,6%. ¿no? De todos modos hay un reclamo, incluso una movilización para estos próximos días, si no me equivoco, el jueves, a los trabajadores de la educación. ¿Qué les puede decir? ¿Sobre qué temas? No vi de qué reclamo sobre mejoras salariales. Bueno, es lo que hablábamos recién, o sea, estamos viendo una coyuntura que todavía es incierta. Si supiéramos que la cuarentena se va a levantar en 30 días en el país, que la actividad económica vuelve a la normalidad, la recaudación enseguida se recupera, podríamos rápidamente hablar de alguna recomposición. Como todavía no sabemos,
malo que pasa en Buenos Aires, que es el sector productivo que hoy está más paralizado, eso es lo que genera incertidumbre qué va a pasar con la actividad económica y con la coparticipación en los próximos meses. Ministro, gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes. Muy amable.